Gloria a Cristo, alabado sea el Rey, Dios te bendiga. El libro de San Juan 19 nos dice su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús ante Pilato. 19:2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve Rey de los judíos, y le daban de bofeteadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo entrego fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. La Biblia nos dice que Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. A Jesús lo entregó Judas Iscariote en el huerto del Getsemaní, uno de los apóstoles. Jesús le decía, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Porque Judas, en él se encontraba empoderado un deseo por el dinero, un deseo por los bienes de esta tierra. Aunque Judas estuvo con Dios, con Jesús, el Hijo de Dios, no entendió el llamamiento, sino que se perdió y se le llama al hijo de perdición. Pero dice la Biblia que cuando llevan a Jesús ante Poncio Pilato, Pilato dice que él no encuentra ningún delito en Jesús, el Hijo de Dios. Se lo lleva a los ancianos y a los sacerdotes y les dice, mirad, os traigo a vuestro rey. Os traigo a vuestro rey. Ellos le dicen, no es nuestro rey. Porque todo aquel que se proclama rey por sí mismo, a César se opone, o a César se resiste, o ante César se quiere rebelar. Y dice la Biblia que los ancianos de Israel no creían en Jesús. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a nosotros, que no teníamos parte en esta bendición, ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos del Rey. Dice la Biblia que estamos vestidos de vestiduras blancas. La gente no lo puede ver, pero esto, esto es espiritual, esto es celestial, esto es en el reino de nuestro Dios. Estamos vestidos de vestiduras blancas, de lino fino y resplandeciente. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. Alabado sea Jesús. Y es por eso que Dios comisionó a los apóstoles y envió a 70 más y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero dice la Biblia en este capítulo que Pilato les decía, yo no encuentro ningún pecado en él. Se lo dio. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo entrego fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. El gobernador Pilato estaba diciendo que Jesús no tenía ningún pecado, no había cometido ninguna falta. Pero entonces es de preguntarnos qué es lo que estaba pasando con los ancianos, qué es lo que estaba pasando con los sacerdotes de ese tiempo. ¿Por qué le tuvieron a Jesús miedo? Si Jesús predicaba y su palabra es hermosa, su palabra es preciosa, su palabra da libertad, su palabra trae luz, trae esperanza, trae salvación y vida eterna. Pero al preguntarnos y al escudriñar, ¿por qué entonces los sumos sacerdotes
que cuidaban el templo que Salomón había construido. ¿Por qué se estaban rebelando? ¿Por qué deseaban que Jesús fuera crucificado? ¿Por qué se había empoderado de ellos ese deseo? ¿A qué podemos llegar? Dice la Biblia que un espíritu de anticristo ya estaba obrando en ese tiempo, que decía que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios. Un espíritu de anticristo ya se había empoderado de los ancianos y de los sacerdotes. Jesucristo viene a este planeta Tierra, se despoja de todo señorío y se humilla como hombre, y viene a la tierra y viene a hacer sanidades, a darle la vista a los ciegos, gloria a Dios, aleluya, y viene a darle la vista a aquellos que estaban en tiniebla, y viene Jesús, el Hijo de Dios, y viene a romper los yugos de esclavitud, de pecado, a dar libertad al cautivo, alabado sea Jesús, a sanar a los enfermos, a pregonar el año agradable de la misericordia, de la salvación, del reino de los cielos. Hay poder en la sangre del Cordero. Imagínate el Cordero de Dios inmolado, predicando el Evangelio en el estado de Israel, en la nación de Israel, en Judá, en Belén, en Capernaum, hermano, en Damasco. Jesucristo, el Hijo de Dios, predicando y anunciando las buenas nuevas de salvación, sanando a los enfermos, sanando a los leprosos, limpiándolos. Pero ¿qué es lo que sucedía? Los ancianos, en vez de estar agradecidos, las multitudes, en vez de estar agradecidos, dice que un espíritu de anticristo se empoderó de ellos, de tal forma que negaban que Jesús fuera el Mesías, alabado sea el Rey. Porque dice Pilato: mirad, os traigo. Y saca a Jesús y les dice: yo no encuentro ningún delito hallo en él. Y entonces, ¿por qué los ancianos que seguían la ley de Moisés, que seguían las tradiciones de la ley de Moisés, querían que lo crucificara? Porque más abajo ellos están diciendo: y salió Jesús llevado la corona de espinas, y llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, escucha esto, ¿quiénes le vieron? Los principales sacerdotes, los que hablaban de la ley de Moisés, le vieron. Los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros, crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Imagínate, hermano, la ley terrenal que representaba el gobernador Pilato testificó. Lo llevaron a acusarlo. Salabatuquimacanda, lo llevaron a quererlo acusar de delitos, pero el que representaba la ley terrenal les dice Pilato: tomadlo vosotros, porque yo no encuentro delito en él. Y aquellos ancianos y aquellos sacerdotes que no representaban la ley en ese tiempo para juzgar a alguien, imagínate, piden que Jesús fuera crucificado. Un hombre natural como Pilato muestra más respeto y bondad y misericordia hacia Jesús.
que los mismos religiosos. Es que la religión es mala. Es por eso que nosotros no hablamos de religión, hablamos de Jesús, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que Jesús, Él es quien entregó su vida en la cruz del Calvario. Él dijo: yo pongo mi vida por mis hermanos, por mis amigos. Un mandamiento me dio mi Padre y este anhelo y deseo cumplir, que yo ponga mi vida por mis hermanos, por mis amigos. Alabado sea. Hay poder en la sangre de Cristo. Alabado sea Jesús. Imagínate. Sohia kanda lava soheba toriba kanda lava sohima kenda leves toquia lava kanda. Él viene pronto. Ciertamente dijeron: lo vamos a crucificar. Los ancianos pensaron, los sacerdotes pensaron: lo vamos a detener, pues ellos creían que de esa manera se iba a terminar aquel poder sanador, aquel poder restaurador, aquel poder que quebrantaba y que quebranta los yugos, que pudre las cadenas. Ellos pensaron: así lo vamos a detener. Llevaron con astucia ante Pilato, ofrecieron 30 piezas de plata. Uno de los apóstoles les entregó a Judas Iscariote, el hijo de perdición, mas ellos no sabían que él había dicho: porque un mandato traigo de mi Padre, que yo ponga mi vida por mis hermanos, por mis amigos. A mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder, dijo Jesús, para poner mi vida y volverla a tomar en 3 días. En 3 días, dijo Jesús, yo voy a derribar este templo, y en 3 días yo voy a construir este templo y edificar este templo. Los ancianos estaban confundidos, pensaban que hablaba del templo que Salomón había construido, mas él hablaba de su cuerpo, de su templo. Él hablaba que ponía su vida, alabado sea el Rey, pero en el 3er día volvería a resucitar con poder y gloria, y le diría a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Porque burlada fue la muerte, y al 3er día la piedra fue removida. No pudo contenerlo la tumba. Un ángel llegó a ver, alabado sea el Rey. Alguien estaba buscando a Jesús, y dice aquel ángel, aquella mujer que estaba buscando a Jesús: porque buscan al que vive entre los muertos. Ya no está aquí. Él se ha levantado, él está sentado a la diestra del Padre. Hay poder en la sangre de Cristo. Esta palabra tiene poder. Tengo hambre y sed de la palabra de Dios. Tengo hambre y sed de justicia. En este tiempo hay muchos que dudan demasiado del poder y de la misericordia de Dios. Pues el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay muchos que tienen por tardanza la venida de Cristo. Él regresa en una nube blanca. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, pero las naciones lamentarán, porque ya no vendrá como abogado, sino que vendrá como juez, con vara de hierro, a regir las naciones. Aleluya. Pero en este capítulo, hermano, un hombre terrenal, los ancianos creados por la mano de Dios, no sabían. Aún en día el pueblo de Israel no acepta que Jesús sea el Mesías. Aún hoy el pueblo de Israel no acepta
que Jesús sea el Mesías y todavía le están esperando. Mas nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Alabado sea el Rey, porque la gloria y el poder de Dios se dejará manifestar a través del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea Jesús. Dice la Biblia que habían llevado a Jesús, imagínate. Y Pilato les decía a los ancianos: aquí está, júzguenlo ustedes. Yo no encuentro ningún delito. Y dice que Pilato tenía miedo, hermano. Pilato temblaba. Pilato le dice: ¿y de dónde eres tú? ¿Quién eres? Es cierto lo que dicen de ti, alabado sea el Rey. Más abajo le dice: cuando les vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, los alguaciles y los ancianos y los sacerdotes decían: crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Contado fue, dice la Biblia, con los pecadores, crucificado como que si hubiese sido pecador. Pero Pilato testifica, y está escrito, y él confiesa y dice ante los ancianos y ante los sacerdotes: miren, sacerdotes, yo no hallo delito en él, yo no encuentro delito en él, júzguenle ustedes. Imagínate, el gobernador que tenía autoridad, porque más adelante le dice a Jesús: Pilato, yo tengo autoridad sobre ti. Yo tengo el poder para soltarte, para crucificarte y para dejarte ir. Mas Jesús le dice: ninguna autoridad y ningún poder tuvieras si no se te hubiera dado de arriba. Alabado sea el Rey. Es mi Padre que ha permitido que esto suceda. Porque cuando el hombre se encontraba muerto en delitos y pecados, y el hombre no tenía esperanza de salvación y vida eterna, por cuanto todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. Adán pecó, Eva pecó. Por cuanto todos pecaron, Jesucristo dijo: Padre, envíame a mí. Yo iré y seré el sacrificio, seré el cordero, el holocausto, seré yo el que derrame mi sangre para redimir al hombre de pecado, para salvar al hombre de de toda condenación, de toda impureza, para salvar al hombre de las llamas del infierno del Hades, para rescatar al hombre del lago de fuego, para rescatar a las personas, a todo aquel que crea en él, para rescatarlo de toda condenación. Pero imagínate lo que estaba sucediendo. Pilato le dice: tómenlo, yo no hallo delito en él. Testificó. La ley de ese tiempo dijo: no hay ningún delito en este hombre. Pilato tenía miedo. Dice que se le acercaba a Jesús, pero él tenía miedo de Jesús, porque habían sueños que lo habían atormentado, y su esposa también tenía miedo. Alabado sea el Rey. La esposa de Pilato tenía miedo y le había dicho: no tengas que ver con ese justo, no te vayas a ensuciar las manos con ese justo, no vayas a hacer nada en contra de ese justo. Por eso es que tenía miedo. Alabado sea el Rey. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Él viene pronto. Soquimacanda sonríe. Cristo nos ama. Alabado sea el Rey. Gloria a Dios. Dice que Pilato les confesaba: anciano, yo no encuentro nada de maldad en este varón, en este cordero. Alabado sea Jesús. Yo no encuentro ningún delito en ellos, en él. Alabado sea Jesús, gloria a Dios.
Gloria a Cristo. Los judíos les respondieron: nosotros tenemos una ley. O sea que la ley se la agarraron ellos, hermano. En ese tiempo, el César, Pilato, Herodes, todos ellos representaban la ley de esos entonces. Pero como vieron que Pilato, que representaba la ley para crucificarlo, confesó y dijo: yo no encuentro ningún delito en él, juzguen ustedes. Vinieron ellos, hermano, y sacaron una ley y le dijeron a Pilato. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Estaban diciendo los israelitas, estaban diciendo los judíos, que Jesucristo, Él mismo, se hizo hijo de Dios. Imagínate. Ellos estaban diciendo que nuestro amado Señor Jesucristo, Él mismo se había proclamado hijo de Dios. Dice la Biblia que Juan bautizaba en el río Jordán. Antes de que Jesucristo, el Hijo de Dios, llegara a que Juan el Bautista lo bautizara, dice que al apóstol Juan era la voz que clamaba en el desierto y preparaba el camino para el Cordero del Hijo de Dios. Y una voz tronante le había dicho que cuando viera y llegara alguien, que sobre él reposara el Espíritu de Dios, y viera la señal que una paloma, el Espíritu en forma de paloma, llegara sobre él. Ese era el Hijo de Dios. Juan ya había recibido la revelación, alabado sea el Rey. Y estaba Juan el Bautista bautizando. Y les decía, Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le bautizaba para arrepentimiento de pecado Juan. Pero cuando vio Juan que el Cordero amado, que Jesús iba llegando, comenzó Juan a resistirse, a decir y a confesar: yo no soy digno de bautizar al que viene, a que yo lo bautice. Vio y sin imagínate lo que Juan se estremeció, dice, y comenzó a testificar Juan enfrente de los que estaban allí, y comenzó a decir: yo no soy digno ni tan siquiera de soltar la correa del calzado que trae el maestro. Yo no soy digno de bautizarlo. Y Juan se resistía, Juan se oponía. Juan decía: yo no puedo bautizarlo, yo necesito que él me bautice a mí, alabado sea el Rey. Pero más Jesús llega como Cordero y le dice: Juan, no te resistas, porque así está escrito en los profetas. Los profetas profetizaron y dijeron que esto sucedería y que el Hijo de Dios se bautizaría. Deja, porque así conviene y así está escrito. Mas Juan decía: no, yo no puedo, yo necesito ser bautizado por ti, alabado sea el Rey. Mas Jesús le dijo: Juan, así está escrito y así conviene. Y dice que Juan lo bautizó, y una voz tronante comenzó a decir: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia a él servirle, alabado sea el Rey. O sea, hermano, o sea que no era Jesús. Es que todo hablaba y testificaba que él era el Mesías, y es el Mesías, y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Imagínate una voz tronante que habían escuchado, y ahí habían testigos que cuando Jesús llegó, una voz tronante testificó
este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Juan dijo, es necesario que yo me haga pequeñito y que Él crezca. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Alabado sea el Rey. Y así sucedió. Bautizó Juan a Jesús y fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. El Hijo de Dios. 40 días y 40 noches. Pero Pilato le dice a los ancianos, júzguenle ustedes, yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Representaba la ley. Y aquellos que no representaban la ley no tenían miedo. Mas este Poncio Pilato casi se salva. Aleluya. Alabado sea el Rey. Imagínate que tuvo miedo. Se viera convertido a Cristo. Alabado sea el Rey. Gloria a Cristo. Dice que cuando Pilato oyó decir que él mismo se había proclamado Hijo de Dios, nos dice San Juan el apóstol que Pilato tuvo más miedo del que ya tenía. Y entró otra vez al pretorio y le dijo a Jesús, le estaba diciendo Pilato, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Pilato le dice al maestro, ¿de dónde eres tú? Algo con miedo, hermano, porque la Biblia lo dice, que estaba con miedo Pilato, alabado sea el Rey, y llega donde el maestro y le dice, al maestro le habían puesto una corona de espina. Imagínate la escena, hermano. Le habían pegado latigazos en la espalda. Le habían dejado la espalda una sola llaga, dice la Biblia. Y por su llaga nosotros fuimos curados, alabado sea el Rey. Por su llaga fuimos curados, alabado sea el Rey. Éramos una llaga podrida nosotros, mas Jesucristo sanó nuestra mente, nuestro corazón y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. Ahora nos ha dado poder y autoridad para atar y sujetar toda hueste de maldad, todo principado, todo altar satánico, todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de adivinación, todo espíritu de las tinieblas, en el nombre de Jesús es atado y sujetado para la gloria de Cristo, alabado sea el Rey. Imagínate, dice que Pilato llega y tenía miedo. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice y está testificando que Pilato tenía miedo y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, no le dijo nada. Lo habían golpeado a Jesús, habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza, lo habían abofetado, lo habían escupido, lo habían lacerado, hermano, y le habían golpeado su rostro. Mas Pilato, aún viéndolo así, tenía miedo. Sabía que él era inocente. Él confesó que delante de él y delante de la ley que él representaba,
en Jesucristo, el Hijo de Dios, no se encontraba ni se encontró ningún delito. Es que Él es el Cordero inmolado. Es por eso que Juan en el libro de Apocalipsis dice, cuando habla del rollo y el Cordero, que se dijo en los cielos, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y una voz decía, no hay nadie, no hay nadie. Y se buscó en la tierra y no había nadie. Se buscó en los cielos entre los ángeles y no había nadie. Mas Jesucristo, el Hijo de Dios, inmolado en la cruz del Calvario, entregando su vida por los pecadores, Él se encontró digno de abrir los sellos. Dice que cuando Juan lloraba porque una voz decía que no había nadie digno de abrir los sellos, una voz le dijo, Juan, ya no llores, porque el león de la tribu de Judá, Él ha vencido para perdonar, para redimir, para restaurar, para salvar, para burlar la muerte, para que todos aquellos que crean en Jesús, el Hijo de Dios, tengan salvación y vida eterna. Aleluya. Alabado sea el Rey. Se siente el poder, hermano. Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, hermano. La palabra es agua viva. Y es por eso que no nos podemos detener con denuedo de gritar y expresar. No podemos estar pensando, esto es lo que estudié. No, lo que Dios diga, eso vamos a hablar. Lo que el Espíritu diga, eso vamos a hablar. Es que no nos podemos detener a estar diciendo, es que tengo que pensar lo que recordarme lo que estaba estudiando. No, es que el Espíritu mismo hablará por nosotros y Él hablará su palabra. Alabado sea el Rey. Es que no hablamos cuentos de viejas, ni venimos con fábula. Estamos hablando de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Alabado sea el Rey. Imagínate que Pilato le dice, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le responde nada. Se cumplió la palabra de Isaías hace miles de años atrás, antes de que sucediera esto. Isaías había dicho que como cordero mudo, enmudecería delante de los que lo golpeaban, delante de los que lo abofeteaban. Y no le dijo nada a Pilato ni a los otros. No respondí. Y él sabía que la victoria era obedecer lo que el Padre le había dicho. Y esto deseo, hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Pero cierta ocasión, estando orando en el huerto del Getsemaní, sintió la agonía y su sudor era como gotas de sangre, y estaba arrodillado aproximadamente a un tiro de piedra de separación de sus discípulos, de sus seguidores. Se había ido aparte a orar y estaba orando, y su sudor era como gotas de sangre, y estaba diciendo, Padre mío, Padre mío, Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Alabado sea el Rey. Ya presentía Jesús el dolor, la agonía de todo lo que iba a pasar. Pero más Pilato le dice, ¿de dónde eres tú? Los ancianos lo querían crucificar. Los ancianos le habían dicho, nosotros tenemos una ley y deben de morir por eso. Pilato les había dicho, yo no encuentro ningún delito en él. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Pilato le estaba diciendo, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, te puedo dejar ir. Y le dice, ¿de dónde eres tú? Háblame. Y lo trata de convencer con estas palabras. Yo puedo dejarte ir. Y ciertamente tenía el poder, pero más los ancianos estaban anhelando, los sacerdotes estaban anhelando y pedían que lo crucificaran. Cuando Pilato le dice, yo tengo poder para soltarte, tengo poder para crucificarte y para soltarte, no me quiere responder. Respondiendo Jesús, le dice esta palabra. Ahí Jesús le dice esta palabra y habla con Pilato. A ver qué dice Pilato. Le dice Jesús y le habla. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué pensaría Pilato? Alabado sea el Rey. ¿Qué cruzaría por su mente, por su corazón? Porque Jesús abrió la boca y le dice, ninguna autoridad tendrías. Tenemos un rey glorioso, hermano. Tenemos un rey poderoso. Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo el universo, Él ha hecho toda la galaxia, Él ha hecho todas las estrellas, Él ha hecho todos los planetas, Él ha hecho todos los confines del universo. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, lento para la ira y grande en misericordia, porque de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna, inmortalidad. Tanto que busca el ser humano ser inmortal, y hoy que Jesús, el amado, se les presenta a los ancianos de Israel y se les presenta a Poncio Pilato, que querían vivir para siempre, y estando ante el autor de la vida eterna, de la inmortalidad, no reconoce a Soquia Canda, la vasojeva, no reconoce nada de ello. Jesús le dice y comienza a conversar con Pilato, ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por tanto, y aquí agrega lo que hizo Judas y reprocha a Jesús y le dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿A quién se refería? A Judas. ¿Quién lo entregó? Judas. Y los ancianos lo entregaron a Pilato. Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Y así lo llevaron donde los sacerdotes. Vienen los sacerdotes, lo agarran y lo llevan cautivo con los soldados. Y se lo llevan a Pilato. Y buscan un delito y lo acusan a Jesús, que se había proclamado rey y Dios. Y le dicen a Pilato, Pilato, juzgan a este hombre que se proclamó rey. Y todo el que se proclama rey, a César se opone. Ese era el delito que le estaban diciendo. Y le está, la sangre de Cristo nos restaura. La sangre de Cristo quita toda inmundicia del corazón. La sangre de Cristo limpia la mente, limpia todo, limpia el corazón. Si tus pecados fueren rojos,
Dios los hará blancos como la blanca lana. Si tus pecados fueren oscuros, oscuros, Dios los hará blancos, blancos, blancos. Y lavará tu corazón, quitará la mancha y te hará una nueva criatura. Alabado sea el Rey. Pero entonces hay que preguntarnos por qué el ser humano no quiere nada de Cristo. Porque Jesús es luz. Y todo aquel que no viene a Cristo, y todo aquel que no está en Cristo, está en tinieblas. Y tiene que salir de las tinieblas y venir a la luz de Cristo. Pero cuando viene a la luz de Cristo, todo lo malo es sacado a la luz. Y tiene que el hombre abandonar la maldad, dejar el pecado y comenzar una vida nueva en Cristo, en amor, en gracia, en bondad, en paz, en gozo, en fe, en esperanza, en mansedumbre, en fidelidad, en misericordia, en verdad, en justicia, en paz, en gozo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesucristo, hermano, entregó su vida en la cruz del Calvario. Desde entonces procuró Pilato soltarle. Imagínate, hermano, que el gobernador, el que representaba la ley, quería soltarlo y procuraba soltarlo a Jesús. Pero los ancianos que decían que eran cristianos, aleluya, que eran evangélicos, que eran seguidores de Moisés y amaban la ley y las tradiciones, los fariseos estaban ahí. Querían que lo crucificara, más Pilato procuraba soltar a Jesús y dejarlo ir. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Imagínate, lo tenían a Pilato bien amenazado. Si sueltas a este, no eres amigo de César, le vamos a decir a César lo que vas a hacer. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando la cruz salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron. Con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos.
La Biblia nos dice que a Jesús confesó que a él no le quitaron la vida estos ancianos, ni César, ni Pilato. Él había recibido un mandato del Padre, que él entregara su vida, como dice San Juan 3:16, que muestra el corazón de Dios, el anhelo de Dios, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Jesucristo entregó su vida voluntariamente. Al tercer día resucitó. Los ancianos y los sacerdotes le dijeron a Pilato y a César que mandara soldados a custodiar la tumba, porque Jesús había dicho que se levantaría y ellos tenían miedo. Y mandaron a custodiar la tumba de Jesús. Mas cuando estaban los soldados custodiando la tumba, un ángel llegó a remover la piedra y la luz resplandeciente los cegó. Un gran terremoto se dio y Jesús salió de la tumba y se fue al Padre y se presentó al Padre y descendió de nuevo por 40 días y 40 noches a hablar con los discípulos y a presentárseles. A Tomás le dijo: Tomás, ¿no crees? Porque me has visto, ¿crees? Toca, aquí metieron los clavos los romanos, aquí, mira el costado, fue traspasado. Y Tomás dijo: Señor y Rey. Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurado, le dijo Jesús, los que sin ver han creído y creerán. Reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que entregó su vida en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Dile a Jesús: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, creo que eres el Mesías, creo que eres el Hijo de Dios, el enviado. Te recibo hoy. Perdona mis pecados, confieso mis pecados. Perdóname, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, ya eres hijo de Dios. Busca un lugar donde congregarte, donde se hable la palabra de Dios, donde se hable las buenas nuevas de salvación, donde se alabe en espíritu y en verdad. Dios te bendiga.